Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana de la Lactancia Materna y en Anas Guayú promovemos y resaltamos la importancia de lactar a los bebés. Hablamos con el doctor Francisco Edna, médico ginecólogo obstetra de Anas Guayú y con las mamitas que ya han lactado. Watamar mun pushwa anaya se horu so hapa hinta wala ke putz tun EPSI ka Anas Guayú. So tu kai pia masna mi kara chinkari ka shike agosto semana ka tuskari et achuhera ka namin hiyeyu ka nas pusham se EPSI ka Anas Guayú hiareren na kwet pana hemeyu nu ka ren achuheren hana. So nat ashanchi doctor ke Francisco Edna wane médico ginecólogo obstetra etastro Anas Guayú asha so nat achuhera ka so kai kat. ¿Por qué se conmemora la Semana de la Lactancia Materna y cuáles son los mitos que existen alrededor de esta práctica? Para hatirasa kiran doctor ke hamus sapan ka semana ka maurias makaskari yang tengwane achuhera na pure na hiyeyukan hamaru urun hamakwai para haka hamus maka ka shimangma sashan ka chicks. La campaña de la Semana de la Lactancia Materna fue promovida desde el año 1992 por la UNICEF y como una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud. Viendo los beneficios que tiene la lactancia materna en las mujeres en relación a sus hijos, donde puede aportarle no solamente nutrientes, sino inmunoglobulinas que facilitan a unos bebés mucho más sanos. En el departamento de La Guajira, en las comunidades Guayú, es importante aclararles que la mamá que trabaja durante el día, pero que está en la etapa del puerperio, que tiene la capacidad de lactar, es muy importante para su bebé como soporte nutricional externo darle la leche materna con todos sus beneficios, no solamente inmunológicos, de nutrición, sino adicionalmente la capacidad que tiene de acercamiento con su bebé. Esto es muy importante en el tema afectivo, en todo lo que corresponde a intervenciones de relaciones madre-hijo y que ha demostrado los beneficios no solamente en el crecimiento, la etapa inmunológica, en la disminución de alteraciones a nivel gastrointestinal, sino también a nivel respiratorio. Por eso la invitación desde Anas Guayú EPSI para toda la población lactante del departamento de La Guajira, decirle que es muy importante la lactancia materna. No olviden que no solamente está dándole afecto, cariño a sus hijos, sino que está dándole aporte inmunológico y soporte nutricional. Por una lactancia feliz y segura, es importante que nos comprometamos a que la población indígena Guayú del departamento de La Guajira crea que es una iniciativa que va a lograr muy buenos beneficios sobre sus hijos. Anu nek tok ke shipa he hoto podcast skama ane kunstu skama hai hasta chuhera kana mena hiyeyu kana pura apon tenta anaka tatara takala no me hintoi ska hapon te chire kana me mushika makuna ru kaini ho ui wa skama taru sus pushwa o hutara ton soso kon taru nani rukurup na pushwa de tenyera ka hutara no hot ka hutatan no ali wehemeri no hapon te chire kana me shamre ho chika tuma chianai ha chika tuma chayara eran chika
tumos kahamoy apos ana katarata kanamoy o tatarata muy ni kahamoy ya inistunaru humure rainia ana ali ni hapura musese heihain te kanuria kat arewa wan hiet mas chong snai hes chuhernia o te chirka no tnishian sapo emira no chinta que apos ana tarata o tamsi apos murewa pura nan chini suri wanuru watasari no le chons por tu wanuru ka manka pansari squat patas chuheria chihinta que te hinto que stomatnika must ane con cara pura suru makat pushwa pura nan chin hinta mure un chinya pan was watasari mas por hian tente que skari en hota chuhera kana pura ni kana maulia hali hiyeyu uchuher pahan mihira puchoni hikera aptamana karmai nastumana atuh que nos pureru pa control hi wane wairu ku mushitokto que me wata kamar. El amamantamiento es la forma natural, normal y específica que una madre puede ofrecer a su hijo tan pronto nace, no solo por su contenido nutricional, sino también por su contribución emocional, ya que el vínculo afectivo que se establece entre la madre y su bebé constituye una experiencia especial, singular e intensa que vincula al padre y a la familia. Mamá, con tu leche contribuyes a formar una persona sana y más resistente a enfermedades. Un mensaje de la EPSI a Nas Guayú. Te achuhera kat no me wan hintay hay shatas mai ma ka wane wer skut marut pira kat taratan chuher les chong shi chi ho ukay hapne ten chira kan no mai ana shatas mai shia ekur anas kai maria para kan pura anay chinia mreu matan chinia musika kan nine kai pushwa de makuna kat taru he chi ni kat pura anay chini taratan ten nine chintay ke hey has chuher pin chong yas pahap na hapuru akura me rashni asok tushimoy otashia ako mo has na shina ot pasen hene asira hechinto que musia wane wer skus purana inchine hinte mure un chine sananai o tarosto in kuaipa o ta purana inchine suri wanu los pushwale anta kanai rosturen chuhe richmot soyike. Para la mujer guayú, ¿cuál es la importancia y los beneficios de amamantar al niño? Anu ana sakira per no tenemos ni doctor que es porque hay que shawane hiet canarias Adriana wayu eme harho uyu eres que en chikte hamoi hatin squat pat achuhera kat kaswai sana sikta achuhera kan nangwan hinte mustafa kira kat samai Adriana so wata kamate Adriana tanaria Polanco tanaria o tam siete hachitka jaka tatatiha kasap tia sachitka tu guachón cara chujas tu guachiras guachiras guachón kana kakan no que se ayure no toin pa ayure o tamsi si eso va pues hasta pues hasta kamane chon si guaman tara tin si guamat guachón ka guachujera que sia no ayurin ka ties chuhan tu chira kale no mun ka hor tu ayurin sahin man casa no es que se chira putes nai heti bane puyan apotinas ka ties chira shkansia anase chia tia ka hachirin chia tu ta chong kare te stuherin te chong ka tu her pa chong suri hachirin chia yu han chia tu machuhan ka te pichi hosas por ayule hosas por wanuru acá te picha chuha ka stira putin ka nai stira no hot hoins por ayule anasiare hawat chia no hot min ka te pichi me pesan ka que pesan te pichi ka tu stumpia shkantus wachirka am wihen hot wihakar tu yahaush karanakatia maikas mahaichir leche anastias con tu gemeyut kas pagatin tin shisparun tin shirka Bueno, la médico tradicional guayú, quien es entrevistada en el día de hoy, su nombre es Adriana Polanco de Leiruku Uriana, de la comunidad de Amarihuna, donde dice que hoy quiere hablar de la importancia de dar seno a un bebé. Si damos seno, dice ella, a nuestros hijos constantemente, estos niños se van a ver sanos, buenos y libres de muchas enfermedades. La leche materna no es solo el alimento para el niño, sino que le damos cariño. El niño nos conoce, le damos
afecto. Así tendremos un niño sano, alegre, libre de muchas enfermedades. Él aborrecerá el seno hasta que él comience a probar alimento sólido. Yo soy madre, crié a mis hijos sanos, fuertes y libres de enfermedades, dándoles solo el seno a los primeros meses de vida. Y les aconsejo a mis hijas y nietas que les den solo leche materna a sus hijos para que no sean débiles y desnutridos. Y ustedes, mamitas, preparen mazamorra con leche, tomen yahaush para que sus senos estén cargados para que alimenten bien a sus niños. Es necesario tomarla para que los senos estén cargados para poder alimentar bien a los niños. ¿Sabías que existen signos que pueden alertarnos sobre la desnutrición en los niños? Presta atención a estos síntomas: pérdida de peso significativa, letargo y falta de energía constante. Además, observa si hay cambios en la piel, como palidez o piel seca y escamosa. La desnutrición puede afectar el crecimiento físico y el desarrollo mental de los niños. Si notas alguno de estos signos en tu hijo o en un niño cercano, busca ayuda médica. Con conciencia y acción podemos prevenir y tratar la desnutrición infantil. Un mensaje de la EPSI a Nas Guayú. que pir kamun tu wanurkat no shmure un chinto que matstuma o tan no hore rana ni kiro punastuma mun que no hori non tama hirre wan hucho muri mayang os un hinte que pehen nai kari pan honir porum mane rehere anena hiya hikiro herwatta kai hai mahirar o tahai mi honi yare ane chite bichkan hutun wane wai ruku. Y por último, la lactancia materna mejora la salud de los bebés y sus madres. Escuchemos el testimonio de una mamá guayú. Wane puchi stuma wane hintut ayatat Claribet Uriana chehe war amari huna heor sa shantensik te sa anasia kata chuhe rakat wane puch sma ne cheka maka yu Anita Nuriam Claribet Uriana ya he watais rutu maka marihuna ashain hotais nai hetu veraka te pichenka hota teka piamashita chon hota huna tachuherina tachon chenkani takuhin himuin tu puchika nai anashanas tachuheraka kalsushina te pichenkani anashi anastu nekiri no ishiayurin hota tamushi hiya tapon katutanika waimatu wayu achuhe rinka chonyo kahamoi ka anai hani na te pichkani huna wane watapia jahani ho ekin hani waya wanekani ekin hanai hatu ekin hatka waima tu yahaushka tu okotushka lechka anastia ekin hatka pura anai hatu tu wachirka pura tu wapointi sin namoi na wachonyo kan hota pura esto afecta makas mingariuna tia anas kamai na wachonyo kan tarachi wama wantai wa shirana rap ni rapa tu wachirka ka tarachi wama wayaneikani hota suna kai wayatain aha es haitai ayatas te suru tu aika wa kai rapna centro ru pna makariuna antes tai te piaru tachuherin chita chonchonke no hotso kat no rita yatai no shi tachuherin no saraine wayutia esa es pura wayatain wachuherin wachon una wantoy tarachi na te pichkani wama ya hotia puchi takuin kamoi amoi na pushware na wayun kan anastia chuher ka te pichi anaste pichi stoma ya netia puchka tapin kamoi. Es el testimonio de la señora Claribet Uriana. Yo soy de la comunidad de Amarihuna. Hoy quiero hablar sobre el amamantar al niño desde que nace. Yo soy madre de 2 hijos. Voy a contar la importancia de dar seno a los niños. Ellos van a ser niños sanos, libres de enfermedades y tendrán mejores crecimientos, tanto desarrollo corporal y mental. Les comento para que ustedes, las mamitas, les den la importancia que tiene
conviene de dar seno constantemente a sus hijos porque van a ser niños sanos, fuertes y no propensos a cualquier enfermedad. Nosotras las madres debemos de alimentarnos bien también con los productos de nuestra tierra, como el maíz, el yajahush, la mazamorra, con leche es muy bueno. Así cargamos nuestros senos para amamantar a nuestros hijos. Estos no solo alimenta al niño, sino que damos ambos afecto para dar seno cuando trabajamos. Más rápido debemos de dar ese afecto que no hemos dado durante el tiempo de trabajo. Así debemos de hacerlo con nuestros hijos constantemente, aunque estemos lejos, pero al llegar hay que dar el seno para poder alimentar bien a nuestros hijos. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otseholu sao hashahan hapait pan puch que toyoto ko surup no TPCI ka o tamsi suru hotrawara ka hot ka puch so panat yoto ko tsnai hai ta chuhera ka chir namoi nei ne te pitch kan pura anai hanane mure hanane hiya kan win pewri kan wopu heori kan ucho heori kan otna para heori kan wayu anaya otsau hapahan shi soto han hiya kan otawaya kan acha hirashi wakwa ko purana